Nancy Rivero, ¿cómo estás? Muy bien, Pati Kelly, ¿cómo le va? Yo más contenta porque vas a hablar de uno de mis temas favoritos, los derechos sexuales de las personas adultas mayores, que piensan que pues como que nos hacemos angelitos, ¿no? Pero no, estamos viejos, no muertos, ¿no? Entonces estamos viejos, no muertos. Y si hay algo que es vida y por lo que estamos los seres humanos en el planeta, es gracias a la sexualidad, Efectivamente, ¿no? Mi querida Pati, bueno, pues yo sé que tú eres experta en este tema también. Y la semana pasada platicamos de los derechos que tienen las personas adultas mayores, que no se acaban los derechos. Y uno de ellos dijimos ejercer la sexualidad libre y responsablemente. Exacto. Pati, de verdad, se victimiza tanto a las personas adultas mayores en este tema, porque como tú bien dices, se cree que llegando a esta etapa de la vida, el derecho a ejercer la sexualidad desaparece. Sí. Que las personas adultas mayores son ya asexuadas y no tienen derecho a ejercerla. Y peor aún, no se les proporciona la información suficiente, responsable, científica y laica del derecho a ejercer la sexualidad ya llegando a esa etapa de la vida. La sexualidad, Pati, como tú bien dices, nos acompaña hasta que nos muramos. Hasta que nos muramos. Está presente en nuestra vida y determinar que las personas adultas mayores ya no pueden ejercerla, pues sin lugar a dudas es una violación inminente de derechos humanos. Sí, me encanta que lo menciones. Sí. Porque viene mezclados muchos, la educación, la salud, la religión, todos estos derechos, aunque no se crea, abarcan un ejercicio de libertad sexual pleno para las personas adultas mayores. Decidir con su cuerpo qué quieren hacer, con quién lo quieren hacer, cómo lo quieren hacer, sin lugar a dudas, el ejercicio de la sexualidad, como lo dije, responsable, libre, informada y laica es uno de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores. Esto es muy importante porque algunos derechos, entre ellos los sexuales y también el derecho a morir con dignidad, se permea a través de algunas religiones, que son muchas religiones, muchos dioses. No, sí, y lo importante... En una se ve bien, en otra se ve mal, en otros se permite, en otros no. Entonces, lo acertado de esto es el Estado laico. ¿Qué quiere decir el Estado laico? Que todos podemos tener la religión que queramos, sin imponerle a otro mis creencias. O no quiero tener religión. O no quiero tener religión, como algunos hacemos. O voy a creer yo en lo que quiera. Entonces, esa es la garantía del Estado laico. No se impone una sola religión ni una sola mirada del mundo, sino a través de las religiones, lo que yo elija. Y eso es fantástico. No vengo sola. No, traigo refuerzos. Yo sé que siempre ya te has acostumbrado. Con refuerzos que me ayudan. Pero vamos a escuchar. Y hoy nos acompaña Francisco Miguel Reyes, experto en derechos humanos por la UNAM, quien nos platicará respecto a los derechos sexuales de las personas adultas mayores. Hola, mi Pati, ¿cómo estás? Pues con el gusto de saludarte desde este lado del estudio para platicar respecto del tema los derechos sexuales de las personas adultas mayores. ¿Cómo ves, mi Pati? Yo sé que a ti te interesa mucho este tema y pues hoy me acompaña para platicar Francisco Miguel Reyes, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es el experto con el que estaremos platicando el día de hoy. Francisco, muchas gracias por estar aquí platicando respecto de los derechos sexuales de las personas adultas mayores. Muchas personas creen que llegar a ser una persona adulta mayor es ya eliminar mi vida sexual, pero eso no es, porque es un derecho que tenemos. Así es, Nancy. Muchas gracias por la invitación. En efecto, se tiene la idea o el estereotipo de que la sexualidad es exclusiva de una etapa de la vida de las personas, pero esto no es así. Es muy común que gente viva su sexualidad durante todo el transcurso de su vida, por lo que se debe de empezar a revisualizar a los adultos mayores como personas que tienen el derecho de ejercer su sexualidad. Oye, Francisco, y platícanos, ¿cuáles son los derechos sexuales de las personas adultas mayores? Claro,
son garantías que tienen los adultos mayores para ejercer su sexualidad y que empañan a otros derechos humanos universales, como es el de igualdad, el de intimidad, libertad, autonomía y como tal el de la autodeterminación, ¿no? Muy en concreto, los derechos sexuales a los que tenemos acceso y en concreto los de los adultos mayores es el derecho a decidir de forma informada, autónoma y libre sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. También el derecho a tener acceso a información, así como a servicios de salud sexual. Sin lugar a dudas, la sexualidad, como lo hemos platicado, pues es un derecho humano, y ejercerlo con quien yo quiera, bajo las condiciones que yo quiera, siempre y cuando sea consensuado, libre, responsable, informado. ¿Y qué hacer si alguien me prohíbe ejercer mi sexualidad o me invita a tener actos sexuales que yo no quiero, cuando no sean informados, no sean consentidos, no sean de manera libre? ¿A dónde puedo ir, Francisco? Claro, es muy importante que las personas sepan que nadie por ningún motivo puede obligarte a ejercer tu sexualidad o decidir sobre tu vida sexual. Es muy importante que puede estar tipificado como un tipo de delito y que pueden acudir ante las autoridades ministeriales, a las fiscalías, o en concreto cuando se te es negado algún tipo de acceso a información por parte de instituciones públicas. Existe la CONAPRED que, como bien sabes, atiende temas de discriminación. Entonces nadie te puede ni limitar el acceso a esta información ni al ejercicio de tu sexualidad, ni mucho menos obligarte a ejercerlo de cierta manera. Incluso hasta mi cónyuge, mi concubino, mi concubina, mi pareja de toda la vida, no me puede obligar a ejercer mi sexualidad si es que yo no quiero. Así es, nadie puede obligarte. Como te decía, es un derecho humano universal que está reconocido en disposiciones legales que así lo prevén, ¿no? La propia Constitución mexicana reconoce el derecho a esta libertad sexual, ¿no? A esta autodeterminación como persona y de que tú te identifiques sexualmente como tú quieras, ¿no? Entonces nadie puede coartar ese derecho, menos porque es un derecho que como tal está reconocido tanto en tratados internacionales como en normas mexicanas. ¿Hay protección para las personas adultas mayores para el ejercicio de este derecho? Por supuesto que sí, aunque cabe resaltar que debe de haber mayor información al respecto. Pareciera que se enfoca mucho de esta información a un sector de la población, sobre todo a los jóvenes. Sin embargo, debe de haber una mayor difusión para que las personas adultas mayores conozcan más de este tema. Sin duda, foros como el tuyo permiten esta difusión de información, pero no basta con eso. Hay que informarse y hay que ejercerlo de forma libre y responsable. Correcto. Pues muchísimas gracias, Francisco, por haber estado el día de hoy platicando con nosotros respecto de los derechos sexuales de las personas adultas mayores. Y pues bueno, mi Pati, información valiosa, como siempre les digo, para todos y todas nuestras amigas que nos siguen. Pues ahorita te veo ahí en el estudio. Pues ahí están los derechos sexuales, pero fíjate que te iba a decir que te iba a compartir un dato. Durante muchísimos años, las mujeres, las instituciones, los hombres también nos han apoyado, muchísimos varones, que nos ayudaron a hacer formal y legal los famosos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿te acuerdas? Mujeres, ¿no? Personas con discapacidad, adultos mayores, adolescentes, niños, derechos. Pero para nosotras, las personas adultas mayores, tendría que considerarse derechos sexuales reproductivos y post-reproductivos. ¿Por qué? Porque tengo derecho a seguir recibiendo asesoría en mis mamas, en mi aparato reproductor, aunque ya no reproduzco. Por eso es post-reproductivo. ¿Cuántas mujeres por la violencia obstétrica tienen problemas de cáncer, de muchas cosas, de lesiones, desgarros? Exacto. Y que eso aparece justamente en el periodo de la vejez. Además... Y como que, pues usted ya no está, como que no, pues me toca derechos posreproductivos.
De eso trabajaremos en algún Hay que momento. traerlo también, derechos Público. reproductivos para el adulto mayor. Muy lo voy bien. a anotar para Lo vamos traerlo. a anotar, pero ahí está el público, ya está listo. Lo escuchamos. Buenas ¿Cómo está? tardes. Buenas tardes. Licenciada Patti. Bienvenida. Mi nombre es José Antonio Flores y tengo 50 años. Mi pregunta para la licenciada es que mi papá ya tiene más de 40 años que compró su casa, pero desgraciadamente cuando compró no escrituró en el momento. Ahorita el problema es que hemos acudido a la Dirección General Territorial y lo que me argumentan y me dicen ahí que no aparece su inmueble en el registro. Tiene sus pagos de predial y todo, de la luz, del agua, pero no aparece. Mi pregunta para la licenciada, ¿qué es lo que puedo hacer o qué instancias? Porque digo, o sea, no tengo los recursos para una notaría pública, que me sale muy caro. Gracias. Correcto, pues básicamente pues el inmueble existe, ¿no? Porque está físicamente en algún lugar. En la compraventa, en el acto de compraventa, habrá que verificar el domicilio en el cual se asentó que se ubicaba el inmueble. Como ya tiene más de 40 años o 40 años, se puede acudir al Archivo General de Notarías. En el Archivo General de Notarías, si usted tiene una copia de ese contrato de compraventa, ahí no sé si lo hayan realizado ante notario público o no, porque en ese contrato viene detalladamente el domicilio, la dirección. Se puede ir al Archivo General de Notarías a realizar la búsqueda, o bien en el Registro Público de la Propiedad solicitar una búsqueda de antecedentes registrales para que el registro ubique dónde se encuentra ese inmueble. Si no se encuentra, también se puede iniciar un juicio de jurisdicción voluntaria para que el registro, valga la redundancia, registre el lugar donde se encuentre el inmueble y ustedes puedan contar con el documento. Pero si quiere, ahorita terminando, me acerco con usted para darle más opciones y los lugares donde se puede usted acudir al archivo, al registro y los trámites que se deben de realizar, porque ya casi se nos está acabando el tiempo. Sí, exacto. Ya casi nos vamos. Muchísimas gracias, señor, por su presencia, por la confianza que también le agradecemos.